Gloria a Dios, fuerte a las palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo bendición en esta noche? Amén. ¿Tiene hambre de la palabra? Pues la gloria sea para Dios, porque sabemos todos que nuestro hermano apóstol está en el retiro del San Salvador, y aunque esté lejos también lo bendecimos, pero aunque él esté lejos siempre se ocupa de dejarnos buen alimento. Así que para mí es un privilegio el presentar ahora sí al pastor Marcos Ramírez de la Iglesia de Cristo Monte de Sión, Montreal, Canadá. Sea bienvenido, hermano pastor. Solo déjeme decirle, como que usted se va a ocupar de la amada de Dios hoy, estoy seguro que Dios se va a ocupar de su amada. Amén. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno, qué alegre, qué bendición estar en casa, en este púlpito, hermano. Qué responsabilidad tan grande, y agradezco a Dios primeramente la oportunidad que me da de estar aquí, y también a mi apóstol por la confianza, ¿verdad? Y quiero contar, hermano, de que desde hace 2 días más o menos el enemigo me ha estado atacando con tos, con flema. Anoche se enfermó mi esposa y un montón de cosas que pasaron, pero en el nombre de Jesús, hermano, reciba la palabra de parte de Dios. Yo creo que el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano, y quisiera que me ayudara a orar y me bendijera. Y por favor pídale que el Señor me dé fuerza en mi garganta en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre bueno, Señor, nos venimos presentando delante de ti, Señor, necesitados, Señor, de que tú nos hables, Señor. Por favor, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder oír el consejo de tu palabra, Señor. Te agradecemos tanto por esta oportunidad que nos permite, Señor. Guarda mi garganta, Padre, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdame, Señor, a poder trasladar lo que tú has puesto en mi corazón el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Qué bueno, qué bendición. Hermano, de veras que Dios lo bendiga, porque a pesar de que es lunes, sus gallinas sí ponen huevos, ¿verdad? Porque usted está hoy aquí. Yo creo que el esfuerzo que usted hace, hermano, el Señor lo va a recompensar, ¿verdad? Porque yo creo que hoy, que es un día de familia, creo que usted está interesado, ¿verdad? En que su familia esté bien, ¿verdad? Es lo que yo creo que todos queremos, ¿verdad? Creo, hermano, de que no es lo mismo tener casa que tener un hogar. Yo creo que casa todos tenemos, ¿verdad? Casa, ya sea de madera, de lámina, de bloc, lo que sea, todos tenemos una casa. Pero lo que tal vez muchos no tienen es hogar, y eso es lo que creo que todos estamos tratando de hacer el esfuerzo de que el Señor nos ayude a poder tener un hogar que sea bendecido, ¿verdad? Yo quiero la bendición para mi casa, quiero la bendición también para su casa. Yo creo que ese es el interés de nuestro apóstol, de que usted sea bendecido en su casa. Yo, hermano, siempre que empiezo a hablar, digamos, en alguna congregación, siempre trato de analizar una cosa y pensar y preguntarle, ¿es que han cambiado cosas en su casa? Yo creo que sí, ¿verdad? Han cambiado algunas cosas, dígame si no. Desde que usted conoció al Señor, definitivamente han cambiado algunas, pero tal vez no todas. Y a veces es importante, hermano, que nosotros nos paremos en el camino y nos preguntemos cuánto nos hace falta para que cambien las cosas. Y si nosotros miramos al futuro, hermano, realmente nos hace falta un montón, ¿verdad? No sé si a usted, a mí me hace falta un montón, hermano, que cambie. Pero a veces es importante que cuando nosotros miramos cuánto está para el futuro, es importante que nos paremos y miremos también para atrás y miremos cuánto hemos recorrido y se dé cuenta que usted ya no es el mismo, que Dios ha hecho una obra en su vida, que Dios ha cambiado cosas en su vida, y es importante, hermano, porque de ahí nace un agradecimiento en nuestro corazón para darnos cuenta de que Dios ha cambiado las cosas. Y hermano, yo meditaba en estos días cuando el apóstol hablaba acerca de la vida en abundancia, y me preguntaba por qué es que muchas veces no hemos llegado a alcanzar la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Es importante, hermano, que analicemos y volvemos al mismo punto, ¿verdad? Por eso es que usted ha estado el día de hoy aquí, porque usted quiere tener esa vida en abundancia. Queremos gozar de esa vida en abundancia porque Dios ya la dejó.
Pero cuando miramos, hermano, digamos, lo contrario, por decirlo así, de abundancia, podríamos tal vez entender que son carencias, ¿verdad? Carencias que hacen falta en el hogar. Entonces yo quisiera hablarle un poquito acerca de las carencias, hermano. Yo le puse a este tema el origen de las carencias, porque, mire, hay dos tipos de carencia. La carencia, por ejemplo, las carencias materiales y las carencias de tipo emocional. Yo creo que, por ejemplo, en las carencias físicas, en las materiales, podemos tal vez, la más común, ¿verdad? La económica. Y tal vez en la carencia emocional, tal vez la más común es el amor. Yo creo que todos queremos que esas dos cosas, pues, sí se den en nuestra casa, pero de alguna manera, hermano, en nuestra familia siempre hay carencias que nosotros tenemos. Algo que me enseñó a mí bastante, hermano, cuando yo llegué a Canadá, es que la persona que nos recibió con mi esposa nos dijo algo que a mí se me quedó grabado. Y nos dijo, miren, yo les voy a dar un consejo, que ustedes no se den cuenta cómo vive su vecino, el de arriba, el de abajo, el de al lado, porque todos son diferentes nacionalidades, diferentes costumbres. Entonces, a veces nosotros cometemos el error de comparar cómo está una casa con la de nosotros, y yo creo que nosotros debemos de analizar qué es lo que Dios quiere para mi casa. No es la misma, tu vecino no va a vivir igual de como tú vives. Es un error, hermano, querer comparar, por ejemplo, a una persona con la esposa. ¿Por qué no eres como tal hermana? Porque solo Dios sabe cómo es realmente la hermana, sino que nosotros tenemos que gozarnos con lo que Dios nos ha dado. Entonces no es bueno comparar. Entonces, cuando yo me medito en eso, hermano, la carencia tiene que tener un origen. Hay algo que nosotros tenemos que entender dónde es donde empezó. Y por causas del tiempo tal vez no voy a extenderme tanto y tal vez voy a pasar algunos versículos, pero yo quisiera basarme para poder explicarle un poquito acerca de la carencia en un versículo que usted conoce ampliamente, que está en Hechos 3:6, que dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Pero quisiera, tal vez para poder entender y explicarle un poquito, esa primera parte donde dice, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Yo puedo entender, hermano, de que él no podía dar lo que no tenía. Esto definitivamente no es un absoluto. Ahorita lo voy a explicar por qué. Pero, hermano, no podemos, hermano, digamos, pretender que en nuestro hogar demos lo que no tenemos. Hay cosas que son necesarias en el hogar dar. Por ejemplo, hermano, el amor es necesario que lo demos en nuestro hogar. Alguien puede decir, pero es que no tengo amor, pero es necesario que lo dé. Pero ¿y si no lo tiene? ¿Qué hacemos? Lo compramos en la farmacia, lo compramos en algún lugar, hermano. Tenemos que definitivamente llenarnos del amor de Dios. Tenemos que buscar el amor, y yo sé que usted ha buscado el amor, usted se ha llenado del Espíritu Santo y Dios va evolucionando eso en su vida. Pero yo quiero basarme en eso, no tengo, más lo que tengo te doy. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, déjeme ponerle algunos ejemplos, hermano, para poderme dando a entender. Quisiera hablarle en Génesis 37:3. Mire, esto es un ejemplo para que podamos avanzar porque quiero llegar a dos puntos que quiero ministrar el día de hoy. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Entonces, si usted analiza un poquito aquí, son versículos conocidos, hermano, ampliamente, ¿verdad? Usted se recuerda de que Israel, imagínense que ya no era Jacob, sino que ya le habían cambiado el nombre. Dice que él amaba más a José, más que a todos sus hermanos, y eso creó algún tipo de rencilla en los hermanos, y tal vez con mucha razón. Nosotros podemos entender a través de la historia de que Dios tenía un propósito a través de lo que pasó con José, de que fue vendido por sus hermanos porque era necesario que fuera a Egipto, todas esas cosas. Pero yo no quisiera verlo tanto hoy como figura, sino como ejemplo de lo que se dio en ese momento. Todo esto, hermano, digamos, la actitud que tuvo Israel en ese momento,
no fue la correcta, porque yo creo que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos igual, hermano. Fíjese que cuando, por ejemplo, nació mi primera hija, hasta ahí entendí lo que significaba ser padre. Tal vez, hermano, uno oye a los padres de que le dan consejo, de que les dicen un montón de cosas y uno no las entiende hasta que uno es padre, uno entiende, por eso es que me decía mi mamá esto, ¿verdad? Cuando yo miro, por ejemplo, en mi hija, cuando nació la segunda y mi esposa estaba esperándole, yo decía en mi corazón, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer para amar a mi hija que viene si amo tanto a mi hija primogénita? Pero cuando ella nació, yo entendí de que lo que Dios hizo fue que como que partió el corazón y el amor se dividió en las dos. O sea, yo no amo más a una que a la otra, yo las dos las amo igual. Yo espero que usted haga lo mismo con los hijos. ¿Usted los ama igual, hermano? Amén. Ahora mire, Jacob aquí tenía un problema. Jacob tenía una preferencia en su hijo José que no era correcto. Pero todo eso tenía un origen. Mire, fíjese que dice, y yo creo que usted lo ha oído también, en Génesis 25, 28 dice, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Dese cuenta, hermano, de que Jacob lo que estaba haciendo es que estaba siguiendo un patrón que él ya había tenido en la casa. A él de alguna forma, hermano, él había sido amado por su madre, pero tal vez de alguna forma, por decirlo así, pues había sido un poco rechazado por el papá, porque tal vez no hacía las tachas que Esaú hacía. Y ahí dice en el versículo, ¿verdad? Entonces, dése cuenta que cuando él ama a José, tiene un origen. El origen era de que en su casa también había una división. Pero fíjense que lo interesante es que no solamente ahí está el origen de esa carencia, digamos, de amor a los hijos, sino que esto viene más atrás. Mire, dice en Génesis 21, 8, dice, y el niño creció, está hablando de Isaac, y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. O sea, dése cuenta, cuando nosotros analizamos, hermano, más o menos en el capítulo, si no mal recuerdo, 16 de Génesis, cuando nace Ismael, Abraham hermano, nunca le hizo alguna su piñata, nunca le hizo algún su festejo porque nació Ismael, sino que, bueno, dijo es el hijo de la sierva. Pero cuando nació Isaac, hizo un banquete, echó la casa por la ventana, o sea, tenía preferencia. Si usted se da cuenta, hay un origen por qué era que había preferencia en el hogar, y las preferencias como por resultado traen divisiones en el hogar. O sea, dése cuenta, hermano, de que si hay divisiones de repente en el hogar, tenemos que analizar dónde está el origen de esas divisiones. Porque es que tal vez, hermano, en nuestro hogar, digamos, hay disputas entre hermanos, entre hijos, debe de haber un origen. Entonces, no sé si usted me estoy dando a entender con lo que le quiero trasladar. Amén. Entonces, quisiera avanzar, hermano, porque el tiempo no se detiene. Hoy entiendo cuando el apóstol habla de eso, ¿verdad? Mire, dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Como le digo, yo no quiero hablarle tanto hoy de figuras, sino que lo que realmente tal vez estaba pasando en ese momento. Hermano, ellos no respetaban las ofrendas, no habían sido enseñados acerca de esto, pero si usted se da cuenta, están hablando de comida, de que el criado llegaba y agarraba la carne, porque tal vez lo que quería hacer era su asado, ¿verdad? Sin cocer la carne. Él no quería caldo, sino que quería carne asada. Entonces, aquí había un problema de que los hijos, si yo lo puedo entender así, hermano, por lo que le estoy platicando, los hijos tenían un problema de alimentación. Ellos, hermano, comían y volvían a comer y tal vez no se saciaban. ¿Y de dónde me baso, hermano? ¿Dónde estaba el origen de ese problema? Fíjense que cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuando los filisteos capturaron el arca, dice que cuando llegó la noticia a Elí, dice que él cayó de espaldas y se quebró el cuello. Pero dice, hermano, en algunas versiones que Elí era un hombre obeso, era un hombre gordo. Era un hombre extremadamente pesado, ¿verdad? Entonces, el origen, hermano, ¿cómo le podría decir? De la mala alimentación de los hijos, tenía el origen en el papá. Y ahí podemos entender, hermano, de que, por ejemplo, hay en el hogar a veces desórdenes alimentarios
que tuvieron un origen. Y eso, hermano, yo creo que tenemos que arreglarlo. Por eso, hermano, mire, de repente es que alguno está pasadito de libras porque no tiene, hermano, un cuidado con respecto a la comida. Perdónme, hermano, yo no quiero insultar a ninguno, ¿verdad? Porque para empezar, su servidor ya se dio cuenta que también está pesadito, ¿verdad? La vez pasada me dijeron que si quería ser el doble de Brad Pitt, ¿verdad? Y yo dije, por el rostro, no por el doble de Brad Pitt, me dijo. Entonces yo no podía insultarlo, pero miren, yo me recuerdo, hermano, de que había un hermano que me comentaba en algún momento que él no podía dejar de comer. Me decía, mire, pastor, me decía, yo a veces ya he comido, estoy lleno, y digo, en este ratito ya no voy a volver a comer. Pero ya a la media hora, ya que bajó un poquito, que siento que ya se puso el nivel de la comida, y voy a la refri y empiezo a ver qué pico. Entonces, meditando un poquito, empecé a hablar un poquito acerca de la niñez de este hermano, y llegamos a un punto. Fíjese que él en la niñez tuvo mucha carencia. Y en la carencia que, cuando no había comida suficiente en su casa, me contaba que, por ejemplo, la mamá en algún momento solo compraba un pedacito de carne para cada uno una vez a la semana. Entonces, cuando él se casó y empezó a tener un poquito más, él sentía que se iba a quedar sin comer. Y por eso es que era aquella razón de comer y de comer. O sea, mire, la gula es pecado, definitivamente. Pero tenemos que encontrar cuál es el origen, hermano, de por qué es que viene la gula. ¿Por qué es que tal vez hay desórdenes alimentarios en el hogar? Hermano, mire, yo creo que nosotros estamos aquí, de alguna manera aconsejando para que nosotros cambiemos ciertos hábitos en el hogar que van a hacer que no hayan carencias. Por ejemplo, hermano, yo no sé, yo no quiero criticar a ninguno de ustedes, pero tendríamos que analizar por qué es que, por ejemplo, estás a las 11:30 de la noche, 12, una media hora antes de acostarte, y te estás comiendo unas 2 tortillas con chicharrón y yo no quiero criticarlo, ya cada uno lo tiene, pero tendríamos que analizar dónde está el origen. O sea, todo eso tiene un origen. Perdón, hermano, mire, me estoy deteniendo mucho, hermano, y el tiempo me está avanzando. ¿Sabe qué? Voy a avanzar un poquito porque me interesa llegar a un punto. Dice en 2 Reyes 4:18, y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Entonces, hermano, analizando y tratando de profundizar un poquito, si usted se da cuenta, este era un hogar donde había dureza de parte del padre. Bueno, yo creo que muchos hogares tienen ese problema, tienen tal vez la carencia de comprensión y tal vez estamos pidiendo en algún momento que el padre o la madre no sean tan duras con los hijos, no sean tan duros o ásperos con el cónyuge, pero nos encontramos siempre con que hay hogares que uno de los mayores problemas que hay es que hay gritos, hay peleas, porque no se pueden poner de acuerdo, pero todo eso tiene que tener un origen. El origen es, hermano, que de repente en la casa de la niñez de los padres hubo carencia de amor, hubo carencia, hermano, de afecto, hubo carencia de comprensión de parte de los padres. Tal vez hubieron muchos que crecieron con padres que fueron duros, que nunca, hermano, les dieron una palabra de ánimo, que nunca les dijeron lo estás haciendo bien, que nunca los felicitaron porque llevaron una buena nota, y hubo dureza siempre. Entonces aquella persona empieza a crece, hermano, viene, se casa, y el patrón, sin darse cuenta que tiene en su matrimonio, es ese. Entonces se empieza a repetir nuevamente el ciclo y empieza a ser duro con los hijos porque él recibió dureza. Entonces la dureza que muchos tienen es porque tiene un origen. O sea, eso, hermano, hay que ministrarlo, eso hay que pedirle al Señor, hermano, que nos liberte. Eso hay que pedirle, Señor, si yo recibí en algún momento dureza en mi casa, y tú eres duro en tu casa, eso, decirle, Señor, por favor, yo no quiero ser duro, no quiero ser áspero. Haga una prueba, hermano, de repente. Pregúntele a su cónyuge, soy duro, pero no ahorita va, porque no quiero ver cuentazos, hermano, que empiece a chorrear sangre. No, pregúntele en un momento, mira, ya que el pastor dio permiso, o si quiere ahorita va, porque aquí están todos los diáconos. Pregúntele, es que soy duro, es que soy áspero. Ahí no sé si le contestará por miedo, ¿verdad? Sí, no, ¿verdad? Pero yo le aseguro, hermano, que una de las carencias mayores que hay en los hogares
es la comprensión. Usted está aquí porque usted quiere que su cónyuge lo comprenda. Y usted está aquí, hermano, porque quiere ser comprendido también. Y Dios lo trajo, hermano, porque sabe, hermano, dónde usted tal vez creció. Mire, yo no sé si tal vez habrá alguien aquí que me diga, no, pastor, mire, en mi casa mis dos padres estuvieron, me dieron de todo, me dieron estudios, me dieron ropa, comida, de todo lo tuve. Es más, pastor, me atrevo a decirle que de nada tengo necesidad. Bueno, entonces tal vez la carencia que tuvo fue de humildad. Entonces no le enseñaron humildad en su casa, porque hermano, yo no creo que haya un hogar que no esté necesitado. Yo creo que todos los hogares, hermano, estamos necesitados de que las cosas cambien. Hermano, yo estoy casado y yo le pido al Señor que vayan cambiando. Claro, hermano, ya no somos los mismos, ya tenemos 20, no le digo, de casados. Y hay cosas que todavía estamos cambiando, pero por eso es que es importante lo que le decía al principio. Hermano, el entender que hay cosas que han ido cambiando. Ahora miren. Mire esto. Números 28 dice: toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón y habla a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Usted se recuerda, hermano, yo no quiero, tal vez por cuestiones del tiempo, no quiero abundar, digamos, en versículos, aunque fíjese que ahí estaba confundido. Ahí tengo más tiempo del que pensé. ¿Me deja darle otros? Espéreme, sí. Espéreme. No, ya se me perdió. Usted tuvo la culpa. Entonces, miren, dice, toma la vara. ¿Usted se acuerda de este versículo? Cuando le dan una orden a Moisés y le dicen que él tiene que ir y hablarle a la peña. Pero se acuerda, hermano, de que ya al principio lo hemos aprendido de que le habían dado la orden a Moisés de que no le hablara, sino que golpeara a la roca. Yo lo puedo entender, hermano, que de alguna manera cuando le dijeron eso, le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? La primera vez te vamos a dejar pasar porque sabemos que tu carácter es fuerte, que tu carácter es volátil y te vamos a dejar pasar eso. No le hables, golpea la roca. Viene él, golpea la roca y dice que sale agua de la roca. O sea, dése cuenta que el carácter influía mucho ahí. Mano, yo tuve que ministrar a una hermana que en algún momento me decía, fíjese, pastor, me dijo que mi mamá es muy dura conmigo y nunca me ha abrazado. Y eso pues a mí me duele, pastor, porque yo quiero un abrazo, yo quiero una comprensión de parte de ella y lo que encuentro en ella siempre es dureza. Entonces yo oraba por ella, la ministraba juntamente con mi esposa, la ministraba y de repente, hermano, tuve la oportunidad de hablar con la mamá. Cuando la mamá empezó a abrir su corazón, había sido un poquito duro en poder abrir, pero me decía lo mismo. Es que fíjese, pastor, que yo nunca recibí un abrazo de mi padre, siempre recibí dureza, siempre recibí el rechazo de mis papás, nunca me quisieron. Entonces yo entendí que el origen de aquella situación con la hermana era por causa de los padres. Hermano, es que mire qué tremendo, de dónde venimos, hermano, de dónde Dios nos ha sacado. Por eso, hermano, mire, cuando el Señor nos habla acerca de que fuimos redimidos de la vana manera de vivir de nuestros padres, qué bueno, pero hay cosas que nosotros se quedaron en nosotros y estamos repitiendo lo mismo en nuestros hogares. Y Dios quiere, hermano, está interesado en que nosotros, hermano, tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso yo le quiero ministrar el día de hoy dos cosas, hermano, que para mí, hermano, mire, es que qué lindo es cuando nosotros podemos hablar de situaciones, hablamos de la Biblia, pero más, hermano, ¿sabe cuáles son los mensajes que a mí más me llenan? Aquellos que me han hablado a mí primero, que el Señor me ha ministrado a mí primero, y eso es lo que yo quisiera ministrarle el día de hoy. Entonces, fíjense que cuando miramos a Moisés el carácter, en la segunda ocasión le dijeron, háblale a la roca, y usted conoce la historia, viene y le pega a la roca. Pero ahí, hermano, estaba en otro tiempo, Dios se encarga de que ya no entre a la tierra prometida porque había desobedecido, había deshonrado a Dios. Entonces, dése cuenta que nuestras acciones pueden llevar a que no entremos a la tierra prometida si no cambiamos algunas acciones.
Entonces, si usted medita, hermano, ¿por qué es que un Moisés que fue tan agresivo, hermano, fue tan duro en algún momento? Hermano, dice la Biblia que fue el hombre más manso sobre la tierra. Y usted se recuerda, hermano, que agarró las tablas de la ley y se las tiró a los que estaban, bueno, a los otros bien claveros también, ¿verdad? Pero se las tiró, deshizo el becerro, se los dio a beber, hermano, mató al egipcio. Mire, tantas cosas que hizo. Pero todo esto definitivamente tenía un origen. Y el origen, hermano, que yo puedo analizar, mire, está en Éxodo 2:10, dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Ahora, imagínese ese cuadro, hermano. Yo no sé si usted puede imaginar todo lo que Moisés vivió, no solo en la niñez, sino que desde el vientre. Imagínense que el temor de la mamá, cuando ella resultó esperando, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Están matando a los niños, están matando a los varones, ¿qué vamos a hacer con este niño cuando nazca? ¿Cómo lo vamos a hacer para esconderlo? Ya había una administración en el vientre que Moisés la estaba recibiendo. Nació Moisés, yo me imagino que el doctor cuando nació no le dio nalgadas, sino que lo que hizo fue que le puso un tapabocas para que no llorara, porque si lloraba lo podían oír los egipcios. Hermano, una niñez tan miserable, por decirlo así. Y si usted se da cuenta también, y algo que me llamaba la atención, es que el papá de Moisés no aparece, solamente se menciona el nombre de él, no me recuerdo el nombre, se menciona una vez. Pero después ya no se menciona. Yo no entiendo, pero yo puedo entender que era un padre que estaba ausente. Y después usted se da cuenta que ya más grande, lleno de temores, hermano, aunque hubo un tiempo, ¿verdad?, que lo pusieron ya con guardianes, pero él había vivido y había sufrido ciertos traumas. Pero de repente él dice que es llevado a la casa de Faraón. Pero si usted mira, se lo llevaron a la hija de Faraón, pero ella tampoco tenía, por decirlo así, un esposo. Por lo menos yo no lo miro. O sea que 2 hogares en los que Moisés creció sin la figura paterna. Y hermano, eso me identifico yo, hermano, porque yo crecí en un hogar solamente con la figura materna. Yo bendigo a mi mamá con todo mi corazón, hermano, porque hizo la función, trató de hacer la función. Éramos cuatro varones, imagínense cómo comíamos, ¿verdad? Y ella se ocupó de nosotros. Yo la bendigo, pero le soy sincero, siempre yo tuve esa ausencia de la paternidad en mi casa. Hermano, yo empecé a crecer y me recuerdo, hermano, y que en mi infancia, hermano, qué vergüenza. Y por ahí estaba mi hermano Iron, que no me dejará mentir, hermano, yo iba a la escuela y, hermano, yo siempre he sido así grande y guapo, ¿verdad? Ay, no sé por qué se ríe, hermano. Y me recuerdo, hermano, que mientras que yo era ya grande, había cierto temor en mí y que los otros niños lo podían percibir. Hermano, chiripitas más chiquitas me pegaban, me agarraban, hermano, me pegaban. Imagínense qué escena tan fea, qué vergüenza, ¿verdad? Pero era porque yo estaba lleno de temores, porque no había tenido la figura paterna. Me hizo falta la figura paterna. Hermano, yo crecí en un hogar donde estaba solo la voz de la mamá y empecé a entender que tenía muchos temores. Hermano, en una ocasión, mire, me molestó tanto uno de los que tanto me molestaba. Y le iba a decir que quisiera que estuviera aquí para pedirle perdón, pero no, ¿verdad? Y lo agarré, mire, fue tanto mi enojo que lo agarré de aquí, lo puse en el suelo, me subí encima de él y yo le quería pegar. Pero no podía porque había algo que me detenía, yo quería pegarle y no podía. Entonces ahora yo entiendo que lo que yo tenía era temor. Pero el temor se había producido por la falta de la figura paterna. O sea, dése cuenta, ahora que yo vengo en mi caso y tengo hijas, entonces vengo y ¿cómo puedo darle seguridad si crecí sin seguridad? Hermano, mire, en algún momento, gracias a Dios, a través del ministerio, a través del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos ha ido ayudando, hermano. Pues hemos ido ministrando y las cosas han ido cambiando, pero al principio yo estaba lleno de temores y eso era lo que yo no podía darles una seguridad a mis hijas porque no la tenía. Volviendo al principio del versículo que le decía en Pedro,
lo que tengo te doy. Pero ¿cómo les iba a dar seguridad si yo no tenía seguridad? ¿Cómo iba, hermano, a ministrarle seguridad si yo había sido, no la había tenido? Hermano, empecé a crecer y empecé a crecer. Hermano, qué feo. Y a veces nosotros no entendemos que tal vez nuestros hijos están llenos de temores. Hermano, nosotros deberíamos de ponerle atención, hermano. Si usted tiene de repente un hijo que está pequeño y de repente se quiere quedar con usted, no le diga, ándate para tu cuarto, siempre molesta. Debe analizar qué es lo que le está tratando de decir su hijo. Debe analizar y decir qué es lo que está pasando en la escuela, qué es lo que está pasando. ¿Será que le están haciendo bullying? Porque algo le está diciendo con las reacciones. Entonces no podemos ser indiferentes. Entonces, hermano, yo empecé a crecer y empecé a crecer. Hermano, tanto era el miedo que, hermano, en alguna ocasión yo me metí a karate. Y, hermano, estaba en las clases de karate. Pero de repente, como a los 3 meses, en una clase, hermano, mire, yo no sé, Dios también me guardó, ¿verdad? Yo ese día no llevé el uniforme. Entonces, como no llevé el uniforme, me dijo el maestro, me dijo, bueno, sentate ahí, solo vas a ver. Vaya, dije, me senté. Entonces le dice a los amigos, le dice, miren, hoy ustedes siempre van a pegar, dice, porque están aprendiendo, dice, pero algún día también van a recibir. Hoy les voy a dar yo a ustedes. Hermano, yo solo miraba que agarraba uno, daba vuelta, caía, hermano, y por allá venía de regreso y, hermano, era una cosa así. Y hermano, ya como a los 6 que le había dado, se voltea conmigo. Mañana te toca a vos, me dijo. Fue la última vez que ya no volví a llegar. Pero ¿qué fue lo que me pasó? El temor. Ahora entiendo que el origen de ese temor que yo tenía era la ausencia que yo tuve de papá. Ahora, mire, hermano, aquí quiero llegar. Y levantándose fue a su padre. Yo no me voy a tardar mucho porque quiero ministrar el día de hoy. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, fíjese que hace años, hermano, que fuimos empezados a enseñar acerca de la paternidad. Usted cree en la paternidad espiritual, ¿verdad? Tenemos un padre espiritual, hermano, es el apóstol Sergio. Y de veras, hermano, mire, que no le dé vergüenza, hermano, que no se importe si a la gente, hermano, ay, con eso de padre espiritual. Tenemos tata. Hemos sido enseñados. Usted tiene papá espiritual. Pero fíjese, hermano, que en la congregación me empezó a pasar algo. Yo empecé a oír esto y empecé a digerirlo, empecé a aceptarlo, empecé a decir, a hacérseme clic en el corazón acerca de la paternidad, y me gustó. Me sentí tan identificado. Es que hermano, miren, por eso es que la doctrina, hermano, la enseñanza, ¿verdad que te hace clic en el corazón? A veces tú la oyes, tal vez no tienes la palabra en ese momento en la mano, pero lo que está diciendo nuestra cobertura se hace clic en el corazón. No sé si le ha pasado eso. Usted tal vez no tiene, sí es bueno que uno vaya y mire los versículos, todo, definitivamente, pero hay cosas que usted dice, no, de veras que eso es lo que yo siento. Entonces, cuando se empezó a hablar de la paternidad, me gustó mucho, y cuando empecé en el ministerio como pastor, empecé a tratar de enseñar acerca de la paternidad, a ministrarla para que se diera ese proceso dentro de la iglesia. Pero me pasaba algo, hermano, que no se daba. Yo seguía, hermano, y ministraba, y de repente, tampoco, hermano, mire, tampoco fue algo así forzado. Yo he tenido claro eso, hermano, que no hay que forzar las cosas, sino que hay que enseñarlas. Jamás yo le dije a alguien, no, me tenés que decir padre espiritual. No, ese no fue mi rollo, ¿verdad? No ha sido nunca mi forma de ser. Siempre yo digo, bueno, tiene que estar la enseñanza, y si algún día se da, pues Dios es el que hace la obra. Entonces empecé a enseñar acerca de la paternidad, enseñaba, la ministraba, pero yo miraba que en algún momento no se daba. Pero fíjese, hermano, de que me empezó a pasar algo. Empecé a entender esto, lo que yo le decía, acerca de que no puedo dar lo que no tengo. Entonces empecé a entender, hermano, yo decía, ¿cómo voy a ser un padre espiritual si no tuve padre? Yo no sabía, hermano, no sabía lo que era abrazar a un padre.
No sabía lo que era, hermano, ir y contarle algún problema para que él me defendiera. Hermano, los que tuvieron papá y los defendieron, que Dios los bendiga, hermano, y bendiga a su papá. Pero yo no tuve eso. Yo empecé a decir, pero ¿cómo voy a aconsejar a alguien como hijo si nunca recibí el consejo de un padre? Por eso le decía, todo esto tenía un origen. Yo tenía una carencia. En la iglesia estaba pasando y atravesando una carencia, hermano, que me estaba afectando en mi caminar, hermano, porque usted sabe que hay niveles, hermano, que pues la iglesia tiene que ir pasando, y uno de los niveles tal vez, digamos, en identificación con el pastor, pues tiene que ser que se conviertan en hijos espirituales. Pues uno entiende, hermano, que al principio uno es tal vez el hermano que predica, después se convierte en el pastor, después se convierte en su pastor, y así uno va pues dando grados. Pero yo decía, yo siento como que la iglesia se está deteniendo porque yo no puedo ministrarla, porque no puedo ministrar algo que no he recibido. Usted, hermano, tal vez de repente pasó la misma situación, de repente no tuvo papá o mamá, o de repente los dos, aún más difícil. Y usted, hermano, quiere hacer ahora el hogar, quiere usted hacer la función, pero no puede porque no sabe cómo. Y a pesar de que hemos sido enseñados, hermano, hay cosas que no podemos hacerla. Hermano, yo quería, por ejemplo, abrazar a las ovejas, pero yo sentía que el abrazo no era el que yo quería dar. Entonces, hermano, en una ocasión, me recuerdo, hermano, de que en el año 2012, creo que fue, si no mal me recuerdo, hermano, que hubo un retiro en Los Ángeles. Me recuerdo, hermano, que ese año en el retiro se murió la mamá del apóstol, y hermano, que tal vez imprudente yo, ¿verdad? Él en ese dolor, en esa situación que estaba, pero yo me acerqué con él y le dije, apóstol, le dije, fíjese que tengo una situación, le dije, fíjese que ya le conté un poquito, ¿verdad? Que yo había crecido sin papá, y que le dije, apóstol, le dijo, ¿cómo puedo abrazar a los hermanos y darles ese abrazo de paternidad si nunca he recibido el abrazo de un padre? Entonces yo le digo, apóstol, por favor, necesito un abrazo suyo. Entonces me recuerdo, hermano, de que él en medio de lo como estaba, hermano, que Dios lo bendiga, vino y me abrazó. Pero cuando me abrazó, hermano, ¡pum!, sentí que algo se rompió dentro de mí. Sentí que pasé a otra dimensión. Sentí, hermano, que algo, hermano, se abrió, hermano, un nuevo tiempo. Por eso la profecía decía, hermano, que Dios tiene un nuevo tiempo para tu vida. Dios tiene un nuevo tiempo para tu casa. Viene un tiempo de restauración para tu casa, hermano. Estamos en el año del retorno, hermano. Dios está interesado, hermano, Dios está interesado en hacernos bien. Mire, hemos recibido el abrazo del Padre, hermano, que, hermano, bendecimos a nuestro Dios, al Padre, hermano, de nuestros espíritus, lo bendecimos. Bendecimos a nuestros padres, hermano, que yo no lo conocí. Mi padre partió a la presencia del Señor cuando yo tenía 2 años, pero aún así lo bendigo. Mucho tiempo lo culpé, hermano, sin darme cuenta. Yo, hermano, yo le decía, pero ¿por qué se murió? Pero porque, como que él lo hubiera decidido, no se mató, sino que fue algo que pasó, ¿verdad? Hermano, yo me recuerdo que yo me sentaba en la puerta de mi casa y hacía unas cuadras que daba la parada. Yo a veces en mi mente yo decía, pero ¿a qué hora se bajará un hombre de un autobús y camina hasta acá? Y cuando llega y me dice, mira, yo soy tu papá, no me morí, pero me fui un tiempo, yo lo hubiera perdonado, decía yo, ¿verdad? Y tenía ese anhelo, pero no pasó, yo lo bendigo. Pero el Señor me permitió un padre del alma, y ese abrazo rompió algo en mí. Entonces, hermano, cuando llegué a la iglesia, hermano, mire, no sé si yo ya le enseñé bien a la iglesia, hermano, allá, cada visita que llega, yo le digo, tienen que discernir, porque a algunos no les gusta, ¿verdad? Tienen que discernir, pero denles un abrazo, que sientan el amor a través de un abrazo. Yo le dije a 2 hermanos que estaban en una situación, mira, cada vez que yo te mire, quiero que me busques. Yo te voy a dar un abrazo. Hermano, mire, los hermanos han cambiado porque el abrazo ha roto tanto, hermano,
tantas cosas en nosotros. Entonces a veces estamos carentes, hay carencia de amor en el hogar porque no hay amor. Hay carencia de abrazo porque nunca te abrazaron. Pero hermano, mire, yo quisiera hoy, me quedan tal vez 10 minutos que quisiera, tal vez, yo no quería hablarle hoy de una profundidad porque es un tema familiar. Pero entendí, hermano, mire, el viernes que estaba ahí sentado, el Señor puso eso, clavó esa palabra en mi corazón, la carencia. Y rápido me hizo acordarme de la carencia que yo tuve. Y esa es la que yo no te quiero administrar, la carencia, sino el salir de esa carencia en el nombre de Jesús. Mire, yo no sé si el Señor le habló tal vez solo a uno, pero yo quisiera aprovechar este momento para que nosotros podamos ser ministrados, para que tú puedas ser ministrado. Si te hizo falta amor, hermano, yo quiero decirte hoy que tal vez voy a invitar dentro de un momento a que pases al frente y tal vez, hermano, ministrarte, porque hubieron muchos que no recibieron una palabra de parte de su papá o de parte de su mamá, por lo que ya hablábamos, ¿verdad? Hubieron muchos que tal vez no recibieron el abrazo del papá, que no recibieron el amor de los padres. Y hoy, hermano, tienen esa carencia en su hogar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, a través de un abrazo, quiero que se rompa. En el nombre de Jesús, Dios quiere que se rompa y que empiece una nueva etapa. Tú te vas a dar cuenta, mire, usted se va a dar cuenta que cuando abraza a sus hijos ya no los va a abrazar igual. Hermano, yo abrazaba a los hermanos y sentía que me recibían el abrazo, pero yo sentía que algo había, que no había roto. Y después de ese abrazo que yo le digo, hermano, mire, sin decirle, sin obligar a nadie, hermano, se ha ministrado paternidad en la iglesia. Y me empiezan a reconocer como un padre espiritual, sin estarlos obligando, porque hermano, no, a mí no me gusta eso, ¿verdad? No, pastor soy, ¿verdad? Y me tenés que decir pastor. No, hermano, las cosas se tienen que dar. Ahora, en tu hogar hay carencias a veces de amor, hay carencias de comprensión, hay carencias, hermano, de abrazo. Hermano, el abrazo rompe un montón de cosas. Quiero ministrar el día de hoy. Me quedan 9 minutos para poder hacerlo. Quiero ser prudente con el tiempo porque sé, hermano, de que las distancias son largas. Pero mire, pues, tal vez los de la alabanza me ayudan, pero quisiera hacer algo el día de hoy. Quisiera invitar. No sé si tal vez los pastores que están a cargo me dicen si tengo el permiso de hacerlo. Pero yo quisiera invitar a aquellos que tienen carencia o que tuvieron carencia del abrazo de un papá. Quiero ministrarles de ese abrazo hoy en el nombre de Jesús. Si por lo menos hay uno, yo sé que el Señor me trajo por ese uno, pero alguien que haya crecido sin recibir el amor de su papá, las palabras de amor de su papá. ¿Qué puede pasar adelante? Usted va a ver cómo se rompe algo hoy en su vida en el nombre de Jesús. Entonces usted va a empezar a dar lo que ahora recibió. No podía dar lo que no tenía, pero a través del Espíritu Santo usted va a empezar a recibir en el nombre de Jesús. Hermano, aquí hay muchas personas que nunca recibieron una palabra de amor de los padres, que lo que recibieron fueron golpes, que lo que recibieron fueron palabras de maldición. No sirves para nada, no vas a poder hacer eso, nunca vas a salir. Pero en el nombre de Jesús, hermano, yo quisiera pedirle a mis hermanos, a los que están en ayudas, no sé quiénes sean, que ustedes a través del Espíritu, ustedes puedan buscar a alguien que necesite ese abrazo, que necesite esa palabra de amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, busque ahí, hermano, en el nombre de Jesús. Y que la palabra de amor que te hacía falta hoy sea ministrada en tu vida. En el nombre de Jesús, esas palabras de dureza de tus padres, la dureza con que te trataron, los golpes que te dieron injustamente, en el nombre de Jesús, hoy, en el nombre de Jesús, Dios está rompiendo eso de tu vida y te está ministrando el amor. Yo ministro el amor sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toca tu corazón y dile: yo ministro el amor a mi corazón.
En el nombre de Jesús, recibe, hermano, el amor del Padre en el nombre de Jesús. Recibe el amor, recibe el abrazo. Recibe el abrazo en el nombre de Jesús. Recibe, hermano, recibe de parte de Dios. Recibe de parte de Dios. Dios a través de eso te está libertando. Te está libertando. Muchos se quedaron atados. Muchos se quedaron atrapados en esa etapa. Y por eso hoy no pueden dar, hermanos. No pueden dar, pero están atrapados. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se está rompiendo en el nombre de Jesús. Hoy Dios te está libertando. Dios te está libertando. Dios te está libertando en el nombre de Jesús. Hermanos, si hay ayudas ahí, si pueden buscar a alguien que necesite un abrazo, búsquelo ahí a través del Espíritu Santo. Abrácelo y diga: este abrazo viene del Padre. Este abrazo viene del Padre en el nombre de Jesús. Vas a empezar a dar, vas a empezar a dar, vas a empezar a dar, porque hoy vas a salir lleno en el nombre de Jesús. Corazones que habían estado dolidos, corazones que habían estado rotos en el nombre de Jesús. 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 Recibe, recibe el abrazo. Recibe el amor en el nombre de Jesús. Hoy Dios está rompiendo, hermano. Hoy Dios está rompiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue ahí recibiendo, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te ministro el amor. En el nombre de Jesús. Que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Recibe el amor del Padre. Sé libre en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Tú te vas a dar cuenta cómo cambia sobre tus hijos. Hoy vas a empezar a ministrarlos en el nombre poderoso de Jesús. Suéltalo, hermano, suéltalo. Si hace falta perdón, a través del perdón vas a soltar en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. Eso es, hermano. Recibe el abrazo. Recibe el abrazo en el nombre de Jesús. Y él es mi padre y mi padre me ama. No soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa, que tu fuego descienda y la lengua hoy fluya. Como viento impetuoso, ven y llena esta casa, que tu fuego descienda y la lengua hoy fluya. Lléname, Espíritu Santo, lléname, satura mi ser, lléname, Consolador. Espíritu Santo, manifiéstate hoy y lléname, Espíritu Santo, lléname, satura mi ser, lléname, Consolador. Espíritu Santo, manifiéstate hoy. Espíritu Santo, manifiéstate hoy. Espíritu Santo. Estaba en el corazón de Dios desde antes de venir a esta tierra, desde antes de estar incluso en esta congregación. Usted estaba en el corazón de su Padre. Usted no es huérfano, usted tiene Padre. Reciba y dele gracias al Señor. Dele gracias, agradézcale con todo su corazón, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, amado hermano. Mire, no podemos dejar de hacer esta invitación que voy a hacer en este momento. Si usted vino hoy, si usted vino invitado hoy y no ha recibido al Señor en su corazón, hoy su papá en el cielo lo está esperando y lo ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que, si usted cree en Él, hoy reciba vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador? Mire, habrá alguien aquí que ya lo aceptó hace ratos y que se peleó con su papá y hoy se quiere reconciliar con él. Ayúdeme por favor, porque como hay mucha gente acá, si usted me hace alguna señal y me concede el privilegio de orar por usted, va a ser para mí de mucha bendición. ¿Habrá alguien acá que se quiera reconciliar con el Señor o que lo quiera aceptar como su Salvador? Mi hermano allá quiere aceptar al Señor. Atendámoslo por favor. Atendámoslo. Allá él, sí. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Atendámoslos por favor. ¿Habrá alguien más? No se vaya usted a detener en venir acá. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús o se quiere reconciliar con Él, venga por favor aquí, mis hermanos lo van a atender y van a orar por usted. Y yo le ruego, iglesia amada, que me ayude a orar, que me ayude a orar por unas peticiones de oración que tenemos. Pero antes quiero invitar por favor a mi hermano Cristian Gaitán, que está cumpliendo años, y a mis hermanos Floride Rivera y Luis Rivera, que están cumpliendo hoy 39 años de casados. Entonces si vienen acá de mi lado derecho, le voy a agradecer para poder orar por usted. Oremos, iglesia, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque nos has concedido una vez más ver el milagro del nuevo nacimiento, papito lindo,
Te rogamos, Señor Jesucristo, que entres en el corazón de este varón, que entres en el corazón de estas personas y que puedas, Señor, darle vida a su espíritu, que puedas también vivificar su alma y que incluso su cuerpo, Señor, sea bendecido. Te lo rogamos y te suplicamos, Señor Jesucristo, los anotes en el libro de la vida y que su vida, Señor, cambie, que su vida no vuelva a ser igual, Señor, sino que los puedas conducir, Señor amado, a la estatura con la cual, Señor, tú les definiste, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdalos, Señor, para que puedan llegar a agradarte. Te lo suplicamos hoy en el nombre de Cristo, así como presentamos delante de ti estas peticiones, rogando, Señor amado, que puedas hacer creer a nuestros hermanos que están escuchando esta intercesión como iglesia, que puedan creer, Señor, que tú eres todopoderoso para suplir toda necesidad, Señor amado. Lleva, Señor, tu auxilio, lleva tu salvación, tu provisión, la libertad que necesitamos, Señor, en estas peticiones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que puedan, Señor, recibir la bendición así como nosotros la hemos recibido hoy, papito lindo. Y te ruego por esta iglesia amada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú hagas, Señor amado, que la palabra que fue hoy expuesta pueda dar fruto al 100 por 1 y que las vidas de cada uno de nosotros, Señor, sean bendecidas, Señor amado, que traigas paz, Señor, te lo ruego, y que no haya nada ni nadie que nos la robe. Te lo rogamos, Señor, y te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga mucho, el Señor le guarde. Si usted se quiere bautizar, aquí a mi derecha están los hermanos de bautismos, y permítame por favor solamente hacerle un anuncio.